Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo estáis? Soy Leandro Núñez, como ya me han presentado amablemente, y bueno, esta tarde vamos a dedicarla a hablar un poquito de derechos de autor. Muchas gracias por estar ahí, eh, a vuestra disposición durante todo el webinar para las dudas que tengáis o que os puedan quedar. Como os han dicho, al final tendréis un tiempo para resolverlas, y sin más, pues empezamos. La idea de hoy es explicaros cómo funcionan los derechos de autor, qué son, para qué sirven y cómo los podéis explotar en vuestro negocio o en vuestro día a día. Y para ello, pues vamos a empezar contándoos un poquito el contexto en el que estamos. Estamos en un contexto donde, según la industria, el consumo de piratería, perdón, de propiedad intelectual, de derechos, contenidos protegidos por derechos de autor en Internet, pues está sometido a una piratería tremenda. Es decir, es un consumo principalmente ilícito. Esto es lo que dice la industria. Lo cierto es que gracias a plataformas que han ido surgiendo en los últimos años, como puede ser Spotify o como puede ser en Netflix o otras plataformas que se permiten el consumo de contenidos en base a suscripciones, es razonable pensar que esta cifra ha bajado. Pero sí es cierto que sigue siendo elevada y en gran parte de los casos por desconocimiento, especialmente cuando hablamos de un ámbito empresarial. Entonces, un poco lo que os quiero contar es qué son los derechos de autor, para qué sirven, por qué existen, cuáles son las formas que podéis tener para proteger los contenidos que realicéis vosotros y también para utilizar contenidos realizados por terceros sin preocuparos de incumplir la normativa. Entonces, sin más dilación, empezamos contándoos un poco por qué existen los derechos de autor y cuál es el motivo de que hayan sido creados, ¿no? El nacimiento de los derechos de autor viene a raíz de la creación de la imprenta. Cuando se creó la imprenta, sucedió... No pasa. Ahora, perfecto. Cuando se creó la imprenta, pues sucedió que realizar copias de obras escritas, que eran las que por aquella época abundaban más, pues era realmente complicado. Los copistas trataban de hacerlas, pero era un coste elevado y solo permanecían dentro de ciertas instituciones, como podrían ser los monasterios o bibliotecas de gente con mucho poder, y era un acceso escaso a la cultura. Eso cambió a raíz de la creación de la imprenta, pero también generó problemas. Entonces, lo primero que se hizo, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, fue crear el copyright, los derechos de copia. Eso es el precursor de los derechos de propiedad intelectual que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque los editores realmente eran los que pagaban a los artistas para la generación de nuevas obras y, claro, cuando una obra triunfaba, pues venían otros editores y la replicaban de forma sencilla mediante una imprenta. Eso fue, yo como os decía, el precursor. Después pues han ido evolucionando e introduciendo muchas modificaciones según se fueron creando nuevas técnicas. En el fondo, quien ha impulsado los derechos de autor es la tecnología, la creación de soportes para sonido, para audio y vídeo, y también después Internet, han hecho que todo lo que tiene que ver con los derechos de autor haya evolucionado. Pero el origen es la imprenta, precisamente. Deciros también... Perfecto. Deciros también que que el propósito de los derechos de autor y la razón por la que existen es poder compensar a las personas que se dedican a la investigación, a la cultura o a la ciencia. En el fondo, sobre todo pensad hace bastantes años, hace ya incluso algún siglo, vivir de esto era muy complicado. Y si sobre todo la gente se preocupaba al alcanzar ciertas edades, porque claro, si tú trabajabas en cualquier oficio que estaba relacionado, pues yo qué sé, con notarías, con otros tipos de oficios que también implicaban escribir y demás, pues cobrabas un dinero que después podías dejar a tus hijos en base a propiedades, etc. Pero por la parte de los derechos de autor esto no existía, porque al principio, como os decía, solo protegían a los editores. ¿Qué se hizo con los derechos de autor? Pues ampliar esta protección, darle unos derechos a los autores sobre lo que creaban y que además esos derechos pudiesen tener repercusión sobre sus hijos, de tal forma que aun cuando se iban haciendo más mayores y se preocupaban de que sus familias tuviesen un sustento cuando ellos faltasen, pues también esos derechos se transmitiesen y de este modo pudiesen también sus familias estar tranquilas. Por eso los derechos de autor duran 70 años hasta después del fallecimiento del autor. Bien, sobre los derechos de autor, principalmente su contenido, para que os hagáis una idea, se puede resumir en estos 5 puntos. Por una parte, de lo que se trata es de disponer de la obra. La obra es mía y yo decido lo que hago con ella. En segundo lugar, explotarla económicamente, ya que la he creado, pues poder obtener beneficios de ella. En tercer lugar, que nadie me la copie, impedir la explotación por parte de terceros sin mi autorización.
Después, registrarla en caso de que quiera, pero no es obligatorio para adquirir los derechos y esto es una cosa muy importante. Para que adquirir los derechos de autor no es preciso que vayamos a un registro y la metamos allí. No, por el mero hecho de crearla ya tenemos esos derechos. Un registro es muy útil porque nos facilita la prueba en caso de que haya alguien que nos la copie y entonces podamos decir, no, mire usted, es que en este día yo lo tenía registrado y usted no, entonces es mía. Pero esa es su función, es una función de prueba, de permitirnos decidir que en esta fecha o en esta otra, pues a efectos de un juez, pues que pueda decidir cuál es la anterior y por tanto cuál es una copia de cuál. Y finalmente, pues la duración que ya os comentaba, que son 70 años tras el fallecimiento del autor, con carácter general. Hay algunas excepciones, pero en principio son esos 70 años. Después, requisitos para que podamos hablar de derechos de autor. Bueno, el primero, os presento aquí a mi amigo el macaco, que tiene una historia muy curiosa. Esto es el primer selfie hecho por un mono. Un fotógrafo fue a la selva a hacer fotos de animales y dejó la cámara en el suelo y cuando se dio cuenta, pues un macaco la había cogido y estaba jugando con ella. Y se hizo esta foto tan simpática que tenemos aquí. Bueno, pues esta foto dio lugar a unos pleitos tremendos en materia de derechos de autor, porque claro, después el fotógrafo quería los derechos de propiedad intelectual sobre la obra, pero la foto la había hecho un mono. Y al haberla hecho un mono incumplía el primer requisito de los derechos de autor, que es que que la obra haya sido creada por una persona física. No se daba el caso y entonces esta foto está libre de derechos y la podéis encontrar en cualquier página de internet. Lo mismo pasaría pues, con los típicos cuadros que pintan con la trompa elefantes en la India, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso con obras generadas por ordenador, podríamos pensar. La clave, que haya una persona física que sea el autor que esté detrás de la obra. En segundo lugar, es muy importante también que la obra esté plasmada en un soporte. Una obra es una creación original que tiene que estar expresada sobre cualquier soporte, sea o no sea físico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una mera idea o una mera intención de escribir algo no tiene protección. Lo que está protegido es la forma en la que la expresamos y la expresión en sí misma, porque de lo que trata la normativa es de que el conocimiento avance, y para que el conocimiento avance tiene que estar en algún soporte que nos permita compartirlo. Entonces, la protección de derechos de autor no cubre ideas, sino que cubre las ideas tal y como han sido expresadas. De hecho, si siempre cabe la posibilidad de hacer obras parecidas o basadas en lo mismo, siempre que cambiamos la forma en la que las contamos. Por eso siempre hay obras pues, de espías o del tema que queráis que se parecen bastante entre sí y que no por ello son un plagio una de la otra. Ejemplos de obras protegidas por derechos de autor hay muchos. Tenemos desde los artículos periodísticos, tenemos los libros, tenemos las pinturas, tenemos las obras de cine, la música e incluso cosas que a lo mejor nos parecen más modernas o incluso que podrían parecer pues, más patentes o cosas por el estilo, como pueden ser los programas de ordenador o como pueden ser las bases de datos. Pero todo esto, aplicaciones para móviles, páginas web, todo esto está protegido por la misma norma, la de derechos de autor, y se protege de una forma bastante parecida. Eso es cómodo, porque desde un punto de vista de los derechos de la persona, para tener una patente pues la tienes que registrar, lleva un tiempo, el coste es elevado, y en cambio en derechos de autor, como os decía, se adquieren por el hecho de la creación. Entonces los costes son mucho más bajos y desde un punto de vista práctico la protección también es más sencilla. ¿Qué incluyen los derechos de autor? Pues básicamente dos bloques de derechos. Por una parte, los derechos morales. Los derechos morales son inherentes a la persona y no se pueden transmitir, no se le pueden vender o alquilar. ¿Cuáles son? Pues básicamente que reconozcan que eres el autor de la obra. Después, pues que decidas tú cuándo la puedes divulgar o si prefieres mantenerla guardada y no sacarla de la luz. O conservar su integridad, que nadie te la modifique. Estos son tres ejemplos, hay algunos más, pero la idea es esa. La obra es una expresión de nuestra personalidad, es una forma de plasmar lo que pensamos y lo que hemos estudiado y se trata pues, de garantizar que sigue siendo así, que no viene un tercero, la modifica y nos la atribuye, o que alguien la publica bajo su nombre en vez de hacerlo con el nuestro como autores legítimos que somos. Eso desde el punto de vista de los derechos morales. Luego están los derechos económicos, los derechos que se llaman patrimoniales, que los vamos a ver ahora con más detalle, pero que básicamente son estos cuatro bloques de derechos: reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Os lo explico con un poquito más de calma. Sobre la reproducción, este es el derecho más utilizado, porque todos los demás, en el fondo, implican pasar por este. Reproducir una obra consiste en fijarla, es decir, en colocarla en algún soporte que permita que alguien acceda a ella.
o incluso obtener copias. Ejemplos, pues los clásicos. Imprimir un libro, eso es reproducir una obra. Grabar un disco de música, o fotocopiar un artículo en una revista, o la fijación de una película en una cinta. Pues todo este tipo de cosas son reproducciones. El segundo concepto clave es la distribución. Distribuir significa poner la obra a disposición de terceros, pero ponerla en un soporte tangible. Esa es la clave. ¿Qué es distribuir? Pues vender un libro, alquilar una película, prestar a alguien pues, un disco de música, por ejemplo. O sea, fijaos que la clave está en que exista un soporte tangible, que se pueda tocar y que se pueda transmitir a terceros. Después tenemos un derecho que es también muy utilizado, que es la comunicación pública. Básicamente es exhibir la obra, es permitir que distintas personas puedan acceder a ella sin necesidad de tener copias físicas. Fijaos la diferencia. En la distribución había que tener una copia tangible, en este caso no. ¿En qué pensamos? Pues en un concierto, en una película, una obra de teatro, en las cuales las personas que asisten a la representación pues pueden acceder a la obra, pero no se llevan una copia. Y después, el tercer derecho es el de transformación, que básicamente consiste en adaptar la obra. Bien, por ejemplo, con una traducción, o bien pues llevando una novela al cine, o adaptando al teatro cualquier texto. Esto sería la transformación. Estos 4 derechos son el bloque de derechos fundamentales de la propiedad intelectual, y es lo que nos permite la ley comerciar. Entonces tú puedes transmitirle a alguien, por ejemplo, si tu intención es publicar un libro, pues le puedes transmitir el derecho de reproducción para que lo pueda imprimir y de distribución para que después lo pueda vender. Pero a lo mejor no necesita el de transformación porque no quieres que lo traduzca a ningún idioma aparte del español, o el de comunicación pública porque tu idea no es que alguien lo recite en un festival, por ejemplo. Entonces, como autor puedes jugar con unos, con otros, ceder hasta cierta medida o por un tiempo determinado unos a una persona, darle otros a otra y en el fondo jugar con ellos, ¿no? ¿Qué hizo Internet? Obligó a generar un nuevo derecho, que es el de puesta a disposición interactiva. ¿Qué es esto? Pues, si os dais cuenta, la distribución implicaba la necesidad de entregar un soporte. Y la comunicación pública se basaba en que no había copias que se les entregasen a los ciudadanos. Entonces Internet quedaba un poco en el medio, porque en el fondo sí que permites que haya una pluralidad de personas que acceden a la obra. Es cierto que no les das una copia física, pero sí que pueden acceder a la obra en el momento que quieran, como si tuviesen una copia física, y además sí que pueden almacenar, en cierto modo, una copia no tangible en sus equipos informáticos, etcétera, etcétera. Entonces, viendo esto, se hizo necesario crear una nueva figura, que está, ya os digo, a mitad de caballo, a salto de caballo entre cualquiera de las dos, entre la distribución y la comunicación pública, y que en Europa se ha encuadrado dentro de la segunda. Se considera una modalidad de la comunicación pública consistente, pues eso, en dar a las personas acceso a la obra en el momento en el que ellas elijan, pero sin entregarles una copia física. Entonces, este derecho, el de puesta a disposición interactiva, es el que más estamos utilizando en Internet y es en el que se basa pues, todas las plataformas en las que podáis ver vídeos, podéis ver música, podéis bajaros fotografías o incluso colgar vuestros propios contenidos. Bien, ahora que ya sabemos cuáles son estos derechos y en qué consisten, pues os voy a contar un poco, vamos a empezar un poco por cómo utilizar obras de terceros en nuestras presentaciones o para nuestros negocios, etc. La primera base es, bueno, puedo hablar con el autor, ya que el autor tiene todos estos derechos que hemos comentado y es el que me puede autorizar para que yo utilice su obra, la reproduzca, la distribuya y lo comunique públicamente o lo que me haga falta, pues hablo con él. Entonces, una forma es dirigirse al autor, solicitar la autorización para su uso y eso normalmente recomendamos que se plasme por escrito, principalmente para que tengamos prueba al respecto y que luego no nos puedan decir no, es que esto lo has utilizado de forma ilegal. En estas licencias o autorizaciones, como les queréis llamar, es conveniente plasmar una serie de cosas. La primera es la duración en el tiempo de esa licencia. Después, si va a ser exclusiva o no, es decir, si nos la va a dar solo a nosotros o se la puede dar a otras personas. Esto es importante, por ejemplo, si pedís que os desarrollen un programa de ordenador a medida, donde a lo mejor os interesa que solo lo tengáis vosotros o una página web. En cambio, pues a la hora de, por ejemplo, utilizar una fotografía en una presentación, pues puede darte igual que esté en otros sitios, ¿no? Pues esto también es importante plasmarlo, también luego influye en el coste de la licencia, evidentemente. Otras cosas que podemos plasmar, el territorio. Si vamos a utilizar en Internet, pues es importante que ese territorio sea lo más amplio posible o incluso global, porque si no tenemos que establecer medidas en nuestras páginas web o donde la vayamos a colgar
para que desde territorios determinados no se pueda acceder a la obra, y eso es un poco complicado desde el punto de vista técnico. Y también lo podemos hacer, como os decía, pues con otro tipo de modalidades en las cuales podamos fijar la obra. Yo os contaba antes que lo podíamos hacer, por ejemplo, para la reproducción y la distribución si queremos un libro, también si queremos echar un vídeo por internet, pues puede ser para la reproducción, que va a ser siempre necesaria, y para pues, la puesta a disposición interactiva, por ejemplo. Pues todas estas cosas es bueno plasmarlas por escrito para evitar problemas. Otra forma de obtener derechos para utilizar las obras es a través de las entidades de gestión. ¿Por qué? Porque si imaginaos que sois una radio, ¿no? Y estáis emitiendo música todos los días de un montón de autores. Pues ir uno por uno pidiendo derechos es un tanto complicado y haría casi imposible el funcionamiento de la emisora. Para evitarlo, se crearon las entidades de gestión que lo que hacen es dar autorizaciones en bloque para utilizar los derechos de todos sus asociados. Entonces, dirigiéndote a una entidad de gestión, por ejemplo, como la SGAE, puedes conseguir derechos sobre un catálogo de artistas muy amplio y poder, e incluso internacionales, porque tienen pactos entre ellas a nivel global, y poder de este modo pues, emitir sus canciones a cambio del pago de una licencia. Pues esto lo conocéis todos seguramente, pues porque incluso en ciertos negocios, para poder tener música mientras que los clientes están allí, pues puede ser una discoteca, por ejemplo, pues la forma de poder explotar estos derechos de propiedad intelectual es a través de estas licencias que cobra la SGAE. Hay una tarifa, simplemente se trata de localizar cuál es la tarifa que nos corresponde y hacer el pago correspondiente. Luego la SGAE lo que hace es este dinero lo reparte de forma proporcional entre los autores de los cuales se han utilizado sus obras. Y es una forma bastante cómoda de gestionarlos. Si bien es cierto que también genera conflictos porque hay gente que no la conoce o que considera que es una tasa adicional, pero en el fondo su existencia es muy útil porque simplifica muchísimo el hecho de poder disfrutar de las obras, ¿no? En tercer lugar están los bancos de imágenes o de música a los cuales se puede acudir para, a cambio de un pago en concreto, de una cantidad, pues poder utilizar determinadas imágenes. Esto es muy útil, sobre todo para temas como publicidad, donde a lo mejor necesitamos una imagen solo para una campaña y al cabo de un tiempo pues ya no nos hace falta. Entonces comprarla en exclusiva a lo mejor es un poco absurdo e innecesario. Pues de esta forma se hacen una especie de alquileres, vamos a llamarle así, de imágenes para poder utilizarlas pues, durante un tiempo determinado, en una resolución específica, a cambio de un pago. Son plataformas útiles que se están utilizando todo el tiempo por parte de montones de empresas e incluso hay algunas que tienen imágenes que no tienen limitaciones de uso. Al final es pues eso, buscar la que más nos encaje y elegir las obras que más nos gusten. Pero si no queremos pagar o si lo que queremos es hacer un uso meramente pues eso, no comercial o incluso usos comerciales pero en los cuales vemos que no es necesario ese tipo de pagos, podemos acudir a esta figura, que son las licencias Creative Commons. Las licencias Creative Commons es una especie de contrato, una oferta de contrato por parte del autor, en el que dice, pues mira, a mí me apetece compartir mis contenidos. Todo esto de los derechos de autor está muy bien, y el hecho de tener todas estas atribuciones en exclusiva, pues es una cosa estupenda, pero yo como autor decido que mi obra pueda ser compartida y que la gente la pueda utilizar libremente siempre que cumple una serie de condiciones. Entonces, aquí tenéis un listado de cuáles son las condiciones más habituales. Al lado os pongo unos colores para que veáis cuáles son menos restrictivas y cuáles lo son más. Creative Commons se basa en una serie de iconos. Entonces, viendo este tipo de iconos podemos saber ante qué tipo de licencia estamos y cuáles son las condiciones que tenemos que cumplir para poder utilizar una obra. Entonces, si nos encontramos un vídeo, por ejemplo, que tiene este icono al lado, pues basta... Uy, me he pasado, perdonad. Que tiene este icono al lado, basta con que citemos al autor para poder utilizar su obra. En este caso, también podríamos utilizarla simplemente citando al autor, pero tenemos la obligación de, cuando la utilicemos, también colocar esa obra en Creative Commons para que cualquiera pueda acceder a ella. No podemos apropiárnosla, digamos. En este caso no podríamos hacer obras derivadas, es decir, podríamos utilizar la obra del autor tal cual. Si es una fotografía, pues no podríamos utilizar solo un trozo de la misma, o pasarla a blanco y negro, o cambiar el encuadre, o cualquier cosa que quisiésemos hacer. Tendríamos que utilizarla tal cual el autor la ha puesto a disposición de la gente en Internet. En este caso, podríamos usar la foto, pero no con fines comerciales. Podríamos usarla para nuestro uso particular, pero si la queremos utilizar con fines comerciales, pues necesitaríamos una autorización aparte del autor. Aquí serían, esto como veis ya empieza a hacer mezclas, en este caso sería sin usos comerciales y además la tienes que compartir libre de derechos, libre de derechos, con derechos Creative Commons, y en este último caso sería también sin usos comerciales, pero sin modificaciones. Entonces, esta oferta de contrato funciona pues como una adhesión.
nosotros tenemos los términos que fija el autor, que nos dice que cualquiera que los cumpla puede usar su obra, y en el momento en el que lo usamos, se entiende que hemos hecho como una especie de contrato con él, en el que te comprometes a utilizarla como te pide. Y básicamente se trata de respetarlo. Ejemplos. Pues imaginaos que necesitáis una fotografía para una presentación y no encontráis una... no tenéis vosotros una que os guste y entonces pues decidís buscar en internet. Bueno, pues os podéis venir a una plataforma de compartir imágenes como es esta, como es Flickr, que es una de las más conocidas. Pues aquí, por ejemplo, en el cuadro de búsqueda, podemos introducir pues un texto cualquiera. En este caso vamos a buscar la Alhambra de Granada. Le damos a buscar y nos salen aquí pues una serie de fotografías relacionadas con la Alhambra, ¿no? Si os fijáis, en esta esquina de aquí nos permite hacer una búsqueda por licencias. Entonces, si hacemos una búsqueda por licencias, se nos despliega una serie de opciones. Y en estas, pues, por ejemplo, podemos marcar que queremos unas fotografías que se permita su uso comercial. Puede ser un ejemplo, porque los necesitamos para una presentación de nuestro trabajo. Bueno, pues buscamos y nos salen pues todas estas. Y nos ha gustado pues esta de aquí del medio, ¿no? Pues hacemos clic en ella, se nos despliega y si os fijáis, aquí abajo... Uy, se me ha ido para atrás, perdonad. Uy, vale, ya está. Aquí abajo os figura la licencia de la fotografía. Y como veis, en este caso, es una licencia Creative Commons que te obliga a identificar al autor y te obliga a compartirla también con otra licencia Creative Commons igual. Entonces, bastaría con ponerla en nuestra presentación marcando que la vamos a compartir de la misma manera y la podríamos utilizar libremente. Y veis que podemos conseguir imágenes con una calidad muy buena, casi profesional. Pues esto es un ejemplo de cómo las licencias Creative Commons pues, nos pueden servir de utilidad en el día a día. ¿Y qué pasa con las obras que creamos nosotros? ¿Qué pasa con nuestros contenidos? Bueno, pues también vamos a dar unas pistas sobre cómo protegerlos. La forma tradicional es mediante el registro de la propiedad intelectual. Como os decía antes, el registro de la propiedad intelectual no es necesario. No es preciso registrar la obra para que tengamos protección, pero sí que es conveniente. ¿Por qué? En determinados casos. ¿Por qué? Porque lo que nos permite es probar que en una fecha determinada teníamos la obra ya creada. Entonces, ¿para qué está bien registrar una obra en el registro de la propiedad intelectual? Pues imaginaos que queréis publicar un libro y estáis mandando ejemplares inéditos a las editoriales. Pues una buena idea es registrarlo para que cuando lo enviéis no os encontréis con el problema de que alguien os copia después, porque así tenéis prueba. Y en ese sentido, si alguna editorial lo publica sin vuestra autorización, podéis demostrar que lo teníais antes, porque tenéis la obra registrada. Para obras inéditas es especialmente útil, porque daos cuenta que como no están publicadas en ningún sitio, es muy difícil demostrar que ya existían. Y si recordáis, uno de los requisitos de la propiedad intelectual era el que estuviesen expresadas, que estuvieran en cualquier tipo de soporte. Entonces, el registro nos permite acreditar eso, y por eso es muy útil. También es útil dentro del marco de las empresas, porque en muchas ocasiones, cuando por ejemplo quieres vender un producto que has realizado, pues tener el registro inscrito en su sitio correspondiente, pues da seguridad al comprador de que estás cumpliendo con la normativa y que eso realmente es tuyo. Pero ya os digo, no es necesario para tener derechos de autor, es simplemente a efectos de prueba. ¿Qué pasa con este registro? Es barato. Registrar una obra creo que ahora mismo está por menos de 20 euros, dependiendo de la comunidad autónoma puede variar un poquito, pero está en torno a esa cuantía. Pero el problema que tiene es que es muy poco flexible y muy burocrático. Si, por ejemplo, hacéis una página web, que es una obra multimedia, pues el problema es que os empiezan a pedir prueba de que habéis hecho vosotros las fotografías, de que habéis hecho vosotros el código de la página, de que habéis hecho vosotros los textos, y al final tienes que andar pidiendo autorizaciones aquí y allá para que demuestres al registro que realmente tienes la propiedad intelectual de todos los elementos, y se hace un poco complejo. Entonces, para simplificarlo, o para aquellas obras que no necesitemos a lo mejor, pues eso, ir a protegerlas de una forma tan formal, existen los registros online, que son igual de útiles desde el punto de vista de permitirte acreditar que en una fecha concreta tenías un texto publicado, pero son mucho más flexibles. Por ejemplo, a través de algunas plataformas podéis poner la dirección de vuestro blog y automáticamente todos los artículos que publiquéis en él quedan registrados en este registro online que os decía, quedan inscritos y queda marcado una hora y un día específicos en los cuales fueron publicados. Entonces, si os hacen una copia, podéis acreditar que vuestra obra estaba registrada en un momento concreto
y eso también es muy útil a efectos de prueba. Os voy a enseñar un poco cómo se hace para que os hagáis una idea, poniéndoos un ejemplo de un proveedor real que se llama Safe Creative y que los abogados pues, utilizamos también de vez en cuando. Os lo enseño. Cuando entráis en Safe Creative, una vez que os dais de alta en la plataforma, pues podéis dar de alta una web, en este caso, pues el blog de mi despacho, ¿no? Pues lo ponemos aquí. Metemos la dirección del blog y le damos a continuar. Entonces, encuentra dos feeds. En este caso, como está en WordPress, pues ha encontrado el de comentarios y ha encontrado el feed normal, ¿no? El que tiene los posts. Entonces, pues lo elegimos e incluso podemos marcar que queremos que registre todos los artículos antiguos, no solo los últimos que figuren en el feed. Le damos a continuar y entonces nos permite elegir qué es lo que queremos inscribir. Solo los textos, también las fotografías. Lo elegimos. En este caso, pues me interesan solo los textos y que durante 24 horas permanezcan como borrador por si acaso me doy cuenta de que hay alguna falta ortográfica o alguna cosa que no me gusta y las quiero corregir. Entonces le doy a continuar. Ahora me deja elegir los derechos y va por la línea de los Creative Commons. Lo podemos registrar como copyright, no hay ningún problema, o elegir compartirlos. Pues en este caso quiero que se reconozca mi autoría, no me importa que se hagan obras derivadas y tampoco me importa que se hagan usos comerciales. Entonces marco las casillas correspondientes y como veis, la propia empresa, el propio registro, me genera ya la licencia Creative Commons, que es la que me interesa. Entonces yo le doy a elegir esta licencia y ya está. Inmediatamente me genera un código que puedo poner en mi página para que cada vez que salga un post nuevo, pues quede registrado. Y ya está. De este modo, pues, bueno, es un ejemplo. Además, en este caso es completamente gratuito y podéis probarlo, si queréis, para ver cómo funciona. También tiene otro tipo de servicios que son de pago, pero bueno, esos ya los veis vosotros. Más cosas. ¿Cómo podemos proteger también una obra nuestra? Pues mediante medidas tecnológicas. Algunas son un poco complicadas, como el watermarking o la estenografía, que la estenografía básicamente consiste en meter datos cifrados dentro de la fotografía de tal forma que si alguien la utiliza, pues podemos detectar que la hemos hecho nosotros. Pero bueno, son técnicas que se están utilizando hoy en día, sobre todo por parte de los bancos de imágenes, para detectar usos ilegales. Entonces, cuando cojáis una foto de un banco de imágenes y no paguéis, tened en cuenta que es posible que hayan implementado alguna de estas técnicas y lo detecten y os manden una carta diciendo que dejéis de utilizar esa foto o incluso pidiéndoos que le paguéis una indemnización. ¿Qué más cosas puedes hacer? Pues cifrar los contenidos, de tal forma que solo sean legibles por parte de quien los tiene de forma legal. Es lo que hacen las consolas de videojuegos, por ejemplo. De tal forma que, pues eso, solo si lo colocas en la consola adecuada y si el juego es legal, pues funciona. En otros casos, pues no. Puedes pedir un usuario y contraseña para utilizar el programa. Esto se hace sobre todo en plataformas como Spotify o como Netflix, y el que no tiene la contraseña adecuada o el que la intenta meter dos veces desde dos plataformas, pues no le funciona. Pero bueno, si no queréis complicaros tanto la vida, podéis utilizar este otro tipo de herramientas que son más sencillas. ¿Para qué son? Entonces las muescas le llamamos, pero es un nombre que le hemos puesto nosotros, es un nombre, digamos, que no es muy jurídico, pero básicamente en lo que consisten es en introducir erratas a propósito, pues por ejemplo, en el código de una página web o en una base de datos entre los campos que figuran en ella, de tal forma que podamos demostrar si alguien nos está copiando. ¿Cómo? Pues si nos copian el código, por ejemplo, de nuestro programa de ordenador y en el medio metemos una instrucción que sea, por ejemplo, +1, -1 y sigue la instrucción adelante, ¿no? Pues claro, +1, -1 se restan y al final no pasa nada. Pero lo hemos metido ahí para detectar si alguien nos copia. Entonces, si vemos que otro programa de ordenador que hace lo mismo incluye esa misma expresión absurda o esa misma errata en concreto. Otra errata puede ser, por ejemplo, poner un sinónimo. En vez de poner solamente, pues ponemos solo, que significa lo mismo. O en vez de poner pero, pues ponemos sin embargo en un texto. Entonces, todos esos cambios que hacemos, lo que hacemos es registrarlos, inscribirlos en algún tipo de papel, tenerlos, dejar constancia de ellos e incluso depositarlos ante notario o en cualquier otro sistema que nos permita probar que los habíamos hecho nosotros y que éramos conscientes de su existencia. Entonces, lo que os decía, ¿no? Si viene un tercero y copia nuestro texto, nuestra página web, nuestra base de datos o lo que sea, pues a través de estas erratas que hemos introducido a propósito podemos detectar si nos está copiando realmente, porque su texto también las tendrá. Y como son prácticamente indetectables o inocuas para el funcionamiento del sistema o para la lectura del texto, pues no se va a dar cuenta de que las hemos metido y con ello pues podemos pescarle, entre comillas.
Y poco más. Por mi parte, contaros que todo este tipo de derechos, cuando los tratamos en la práctica, pues suelen parecer bastante complicados y nuestros clientes vienen un poco asustados a vernos y tal, pero en la práctica, cuando se conocen un poquito y con unos trucos tan sencillos como lo que os hemos enseñado, pues se pueden proteger de una forma bastante exitosa e incluso evitar meternos nosotros en problemas utilizando de forma no lícita obras de terceros. Y por mi parte, poco más. Quedo a vuestra disposición para que me hagáis todas las preguntas que queráis. Al respecto, las podéis hacer ahora mismo. Podéis conectar vuestros micros para hacerlas con audio o si preferís las podéis escribir a través del chat de la plataforma. Y si os da mucha vergüenza, pues también me las podéis mandar después a cualquiera de estas direcciones que os marco aquí, pero lo ideal es que las hagáis ahora, aprovechad que estoy aquí, que es mucho más interactivo. Entonces, pues me quedo a la espera, que me indiquéis si tenéis algo que contar. Sí, correcto, Leandro. Si tenéis alguna pregunta la podéis hacer ahora, me pueden escribir por el chat y si no, avisad y entonces yo conecto el audio. Ajá, aquí Domingo tiene una pregunta. Y Javier también. Vamos primero con Domingo, que escribió primero, y después damos paso a Javier. A ver. Vamos aquí a abrir el audio, un segundo. ¿Nos escuchas, Domingo? Hola. ¿Nos escuchas? Parece que no nos oye. No nos oye. Si no, a ver, vamos a probar con Javier. Hola, Leandro, ¿qué tal? Hola, Javier, encantado. Sí. Hola. Uy, Hola, te escuchamos. sí, se ha cortado un momentito el micro, pero ya vuelve a funcionar. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la charla. Gracias a vosotros. Bueno, muy interesante. Mira, tengo una consulta. Yo trabajo en una empresa de desarrollo de software. Ok, en una ocasión hemos utilizado el registro a través del registro de propiedad intelectual para registrar una pieza de software, bueno, una obra de software. ¿Sí? La experiencia ha sido muy mala Claro. por lo lento y lo complejo que es el proceso, ¿no? Sí, es muy burocrático. Muy burocrático. Bueno, hay quizá lo que más me llamó la atención de todo es que tuvieron que ir todo el equipo de desarrollo de software, 8 o 10 personas, tuvieron que ir una mañana al registro a identificarse y estampar su firma. No bastaba con aportar los contratos laborales, que también hubo que aportarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, en algún foro, en algún lugar, nos han aconsejado, y tú has tocado algo parecido, el depósito notarial del software. Es decir, el código fuente y pues aquellos diagramas, información, bueno, cualquier cosa que identifique y sea crítico para el software. Era tener un poquito tu opinión, ¿no?, sobre este sistema, ¿qué te parecía? Sí, es un sistema que se utiliza bastante. De hecho, no solo el notarial, hay incluso sistemas más caseros, como meter el código fuente en un sobre y mandártelo por correo certificado a ti mismo y entonces guardar el sobre sin abrir, porque entonces con el matasello sabes la fecha en la que se envió y consigues un poco el mismo objetivo. Son formas alternativas de probar que en una fecha concreta la obra ya existía y son útiles. Son muy útiles. La diferencia es que, claro, que cuando tú vas a un juicio con una de estas pruebas, pues el juez la puede valorar de forma libre y decirte, pues, oye, pues no me convence mucho, o sí. Y en cambio el registro de la propiedad intelectual tiene un valor de presunción mucho mayor, ¿sabes? A efectos probatorios, el juez lo va a interpretar como prácticamente un valor seguro. ¿Se puede ir contra el registro? Por supuesto, pero en principio es la forma más segura de protección. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú dices? En proyectos sobre todo grandes, en los que hay muchas personas implicadas, en los que hay empleados, en los que hay incluso autónomos que colaboran en el proyecto o otras empresas en las que contratas para realizar partes del software, pues ahí la cosa se complica. Y claro, el registro oficial no suele ser la forma más cómoda. Desde luego es muy burocrático, como tú dices, y muy tedioso y exige un montón de documentación. Y ya si es una obra multimedia, por ejemplo un videojuego, en el que tengas que registrar guiones, personajes, tengas que registrar también la parte gráfica, digamos, de la interfaz, cosas de este estilo, pues se complica todavía más. Técnicas como las que tú dices, que es irse con el programa pues, en un soporte duradero, eso es importante. Hay gente que incluso imprime el código fuente entero y lo lleva allí al notario. Es una opción, claro. Depositas notarialmente ese contenido y en caso de que haya algún problema, pues el notario te certifica que no se ha movido
de ahí que está protegido. ¿Se puede utilizar? Desde luego, sí, sí se puede. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Vale, perfecto. Aquí tenemos una pregunta que nos escribieron por el chat Domingo, que es, para registrar una web, ¿hay que pedir permiso de cada foto, audio y demás? ¿O hay una tarifa global para poder subirlo todo? Ya, bueno, es una buena pregunta. Lo cierto es que para poder lograr el registro oficial, el de propiedad intelectual, este que estábamos comentando, te van a pedir la licencia absolutamente de todo, de todo. Claro, si consigues que todas las fotografías te las haga el mismo artista, pues lo vas a tener muy sencillo, porque basta con su firma que te acredite que todas son suyas y ya está. Pero si no lo haces así, pues el papeleo va a ser importante. Alternativas, pues utilizar registros como el que te acabo de mostrar, el de Safe Creative u otros más que hay por ahí, que no te van a exigir ese papeleo. La parte mala es que a efectos de, por ejemplo, si quieres vender después la web, pues no acreditan que el autor eres tú, lo único que acreditan es que estaba en ese momento determinado en un sitio determinado, pero no tienen esa seguridad que tiene el registro normal. Lo que pasa que, como decíamos hace un momento, si nos ponemos a recopilar todo el papel, puede que el coste burocrático y administrativo que nos lleva a analizar toda la web pues es terrorífico, y entonces que no nos merezca la pena. Al final se trata un poco de valorar. El registro, para lo que sí que es realmente útil, es para obras, por ejemplo, literarias o para partituras o cosas por el estilo, donde habitualmente solo hay un autor y es muy fácil depositarlo y no tienes más complicación. Pero cuando son obras más complejas como eso, como una página web que incluye fotografías, que incluye textos, que incluye código informático, que incluye una interfaz, que incluye una serie de bases de datos detrás que hacen que funcione, pues para ese tipo de obras es más complejo. Y en la práctica no está funcionando todo lo bien que debería, precisamente por las trabas burocráticas que introduce. Pero, en fin, esperemos que mejore y que podamos tener un registro que sea más útil para los usuarios que lo precisan. Y, entre tanto, ya te digo, las alternativas son las que mostrábamos. Los registros paralelos y privados que hay en Internet, los que comentaba hace un momento Javier, del depósito notarial, y otras muchas herramientas que hay en la red que se pueden utilizar. Y gracias por la pregunta. Vale. Por aquí Aurelio mandó a decir que es muy ilustrativo, que muchas gracias, Leandro, por la charla. Muchas gracias. Y yo en particular tengo una pregunta. Más o menos nos puedes dar una referencia del coste de las penalizaciones que le pueden... O sea, más o menos cuánto puede costar algún tipo de plagio si, por ejemplo, nos pillan utilizando alguna imagen que no debamos utilizar. Vale. Más o menos cuánto... Te explico. La norma lo que prevé son dos tipos de indemnizaciones por el uso indebido de las imágenes. Y el autor puede elegir cuál de los dos utilizar. Uno de ellos es el coste que habría cobrado de haber vendido la obra legalmente. Entonces, claro, lo tiene que demostrar. ¿Cuándo es útil este criterio? Pues cuando es un artista que ya ha vendido otras obras y entonces, o esa misma a otras personas, y entonces tiene facturas de lo que le han pagado por ellas. Entonces, pues te lo presenta y es muy sencillo demostrar que efectivamente eso es lo que cobraba habitualmente. Lo mismo que te lo podría pedir, por ejemplo, pues un fabricante de programas de ordenador, porque se sabe cuánto cuesta en el mercado pues su programa. El otro criterio que pueden utilizar es el beneficio que tú has obtenido de la explotación de su obra. Entonces, si por ejemplo te has puesto a vender libros de forma ilícita y tienes una contabilidad en la que vienen los ejemplares que has comercializado, pues es tan sencillo como hacer matemáticas y multiplicar. Entonces, esos son los dos criterios que existen ahora mismo en el mercado. Además, pueden pedirte una cantidad adicional por daños morales. Los daños morales son los que decíamos antes, lo de no reconocer la autoría o la de modificar la obra, pero claro, en ese caso tienes que haber vulnerado esos derechos. Un compañero abogado mío, que además tenía su obra registrada precisamente con Safe Creative, pues publicó un artículo en su blog con Creative Commons también, ¿no? Para poderlo compartir. Y hubo un periódico que prácticamente replicó su artículo en sus páginas, pero sin ningún tipo de cita y sin referirse al texto. Entonces, claro, cualquiera de los dos criterios que utilizásemos desde el punto de vista de los derechos de autor daban cero, porque claro, el coste que tenía, el dinero que obtenía él por la comercialización de su artículo era cero, porque lo ponía gratis en su blog. Y el coste del medio, o el dinero por el cual el medio se había beneficiado de haberlo publicado, era muy difícil de cuantificar, porque al fin y al cabo se iba a vender igual estuviese ese artículo o no. Entonces el criterio que se utilizó fue el de derechos morales, y en los tribunales consiguió 3.000 euros pues, por ese plagio, para que te hagas una idea.
Vale, Hay vale. otros muchos casos. Entonces, decirte una cifra exacta es muy difícil. Depende de lo que plagies y depende de lo bruto o de lo exagerado que sea ese plagio. Vale, muchas gracias. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Fernando. Dice, hola Leandro, ¿se pueden utilizar contenidos de terceros sin autorización para opinar sobre ellos? Por ejemplo, fotogramas de un anuncio de moda en un blog sobre publicidad. Vale, también es una muy buena pregunta. A ver, la cita, el derecho de cita, que es un poco lo que estaría cubriendo lo que quieres, lo que me estás trasladando, tiene un problema en España, que es que está solo pensado para obras científicas o para obras educativas. Entonces, claro, cuando hacemos una crítica de una obra normal, pues nos salimos un poco de ese límite y tenemos un problema, porque técnicamente no la podríamos utilizar. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en la práctica? Aprovechar un artículo de la ley que le llamamos los abogados la regla de los 3 pasos, pero que para que nos entendamos y explicado así de forma rápida, quiere decir que cuando realizas un uso minúsculo de una obra, por ejemplo, el fotograma que nos comentas, ¿no? Pues de la película entera solo utilizas un fotograma o utilizas un trocito pequeño además del tráiler. Y ese fotograma que utilizas lo utilizas en baja resolución. Y donde lo estás utilizando pues es una página que se dedica a la crítica de, pues imagínate, de cine o de obras audiovisuales en general. Y es un uso que no tiene más ánimo de lucro que pues eso, hablar un poco de la película o de la obra publicitaria o de lo que sea. Pues en ese caso se entiende que sí que lo puedes usar por 2 motivos. En primer lugar, porque no le haces ningún tipo de daño al titular de la obra. Y en segundo lugar, porque estás ejerciendo tu derecho a la libertad de expresión. Entonces, cuando se juntan esos factores, en la práctica se está permitiendo el uso de esas obras, aunque los artículos de la ley no sean todos los específicos que debieran. Y en ese sentido, el legislador, digamos, el Parlamento, debería, en mi opinión, tomar medidas para actualizar la norma y permitir que este tipo de usos, sobre todo en Internet, se pueda realizar sin más problemas. Vale, aquí Fernando continúa diciendo que quizás más que un derecho de cita sería más bien el derecho a utilizar estos contenidos para temas de actualidad. Sí, eso en el marco de los medios de comunicación sí se puede hacer. En el marco de los medios de comunicación. Pero está muy ceñido eso, a la utilización por parte, en el marco del derecho a la libertad de información. Entonces, si eres un periodista y lo utilizas pues, para un periódico o incluso podríamos entender que un blog podría cumplir con ese requisito, sí que también podrías utilizar ciertas imágenes. Pero tened en cuenta que estos son excepciones a los derechos de autor y como excepciones que son, se interpretan de forma restrictiva. Entonces, no se pueden aprovechar pues, para hacer un uso extensivo de la obra. Al final, las interpretaciones de este tipo de cosas son complejas. También tened en cuenta una cosa, las denuncias desde el punto de vista de los derechos de autor suelen venir por parte de autores que están enfadados. Si utilizas un fotograma para realizar una crítica de la obra, bueno, en ocasiones le puedes enfadar porque a lo mejor la criticas poniéndola verde, podemos decir, pero aún así no suele despertar, digamos, este tipo de denuncias o de demandas por temas de derechos de autor. Suelen ir por temas de derecho al honor o similares. Entonces, en la práctica, usos pequeños suelen ser consentidos en la red. Porque además, en muchos casos, es más caro plantear la demanda que el dinero que pueden obtener en indemnizaciones si prefieren no hacerlo. Pero todo esto conlleva un riesgo que hay que valorar en cada caso y no podemos daros una regla absoluta para usos no autorizados. Vale, perfecto. Javier tiene una pregunta, vamos a activar el audio. Javier, ¿nos escuchas? Hola, sí. Hola, Javier. Bien? Sí, hola. Hola. Hola, ¿me escucháis? Sí, alto y claro. Perfecto. Oye, mira, en realidad mi consulta, Leandro, era sobre un tema que acabas de hablar, es sobre el derecho de cita, ¿no? Porque precisamente es una cuestión que muchas veces se plantea, ¿no? Por lo que he podido leer, en España el derecho de cita es uno de los más restrictivos del mundo mundial, ¿no? En el mundo anglosajón, por ejemplo, el fair use, ¿no? Exacto. Pues es bastante más amplio, ¿no? Sobre todo me ha surgido, a pesar de que lo has explicado muy bien, un poquito la duda, cuando el derecho de cita se realiza para crítica o análisis de un contenido, pero su utilización es económica. Claro. Es decir, es un uso económico, claro.
¿el uso económico lo excluiría completamente del derecho de cita o el otro elemento, ¿no? Que lo estás haciendo para, pues imagínate, un comentario de texto sobre una poesía, ¿no? Pero que sea en una actividad remunerada, claro, ¿no? Claro. A ver, en mi opinión, pero esto ya es un tema de opiniones, excluye el derecho de cita, pero se puede realizar porque al final estás ejerciendo un derecho fundamental, el derecho a la libertad de expresión o a la libertad de información. Entonces, cuando dos derechos chocan, en este caso la libertad de expresión con la propiedad intelectual, lo que se hace es ponderar esos derechos, de tal forma que busquemos un equilibrio que resuelva de forma efectiva el problema con el que estamos. Entonces, claro, los derechos no son absolutos. Un derecho termina donde empieza el derecho de otro. Y cuando hay una colisión, pues lo que se trata es de eso, de colocar en una balanza o en otra los elementos de un derecho y del otro y ver cuál prima. En el ejemplo que me pones, pues imaginaos que es una, no sé, una revista informática que critica un software y pone capturas de pantalla de ese software o de un videojuego. Pues, claro, eso no sería derecho de cita porque no es una obra científica ni educativa, pero sí que es libertad de información. Se pondera la necesidad de eso, de los usos mínimos de la obra, el hecho de que se está poniendo a disposición de los demás por fines culturales o de divulgación o los que sean, y aunque haya un cierto valor económico, que eso juega en contra del que intenta ponderar los derechos, puede que en muchas ocasiones, y de hecho sucede, no impida el uso de la obra. Pero ya os digo que poner una regla absoluta es imposible, porque habrá casos en los cuales diremos que no hay problema, por ejemplo, para un fotograma de una película, pero a lo mejor si lo que se reproduce es un cuadro entero, pues sí que los podría haber. En todo caso, cabe la opción de las licencias de las entidades de gestión. Por ejemplo, si quieres utilizar un cuadro, por ejemplo, en el catálogo web de una exposición, pues pagándole la licencia correspondiente a VGAP, pues lo puedes usar. VGAP es como la SGAE, pero de los cuadros. Entonces, hay distintas opciones. Al final es encontrar la que más nos encaje y la que menos riesgo nos suponga. Sí, me habían comentado que era una práctica habitual dentro del mundo editorial, sobre todo en editoriales de libro de texto, ¿vale? Pues el típico comentario de texto que aparece un fragmento de un libro, ¿no? Sí. O una poesía, ¿no? Por ejemplo, y entonces que por supuesto podía estar sujeto a derechos, ¿no? Sí. Pues imagínate, un párrafo de Platero y yo, ¿no? Por poner un clásico, imagínate que todavía estuviesen vigentes los derechos, que no sé si lo están. Bueno, pues se utiliza para un comentario de texto y que había pues una especie de, vamos a decir, acuerdo en el mundo editorial por el cual se permitía un poquito ese uso, ¿no? No sé si hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Sí, pero es que ahí estás en el... Perdona, ahí estás en el derecho de cita, ahí sí que estás, porque es una obra con finalidad educativa. De acuerdo. Claro, ahí sí que estás en el derecho de cita, igual que en las obras científicas, cuando se realizan citas de otros autores. Claro, estás en un ámbito que sí te lo permite. Vale, de acuerdo. Ahí, digamos, lo que prima es la finalidad educativa, ¿no? Sí, pero ten en cuenta que es formación reglada. No vale para... Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, no podríamos entenderlo como finalidad educativa para reproducir obras de terceros. Esto no es formación reglada. La normativa lo que dice es formación reglada. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Javier. Tenemos una pregunta de Domingo que pregunta que si las leyes de la propiedad intelectual en cuanto a redes y gestión online se van actualizando dependiendo de los problemas que van saliendo o durante el año si se van haciendo algún tipo de investigación. Que él piensa que hay un gran vacío legal en cuanto a todo este mundo cibernético tan grande. Sí, se han ido haciendo cosas. De hecho, hay derechos que se han creado solo a raíz de la aparición de Internet. Pero lo cierto es que todavía falta mucho trabajo por hacer. Ahora, por ejemplo, la Unión Europea está realizando una iniciativa que es el Mercado Único Digital, que lo que pretende es que las cesiones de derechos de propiedad intelectual sean ampliables a toda la Unión. De tal forma pues, que las películas, si tú tienes, por ejemplo, Movistar Plus aquí en España y te vas de viaje a Francia, pues puedes seguir utilizándolo y no te pongan un bloqueo por fronteras. ¿Por qué? Pues porque se están viendo que cada vez hay más gente que utiliza estos servicios de suscripción y que viaja con ellos y que cambiando de país no los puede usar. Entonces, para tratar de evitar este tipo de cosas, pues se están revisando ahora mismo la normativa y tratando de encontrar una solución. Y de paso, pues se está aprovechando para ver el tema de
pues del derecho de cita en Internet, del fair use que comentaba Javier hace un momento, que es una doctrina del derecho británico y norteamericano que habla del tema y que permite ciertos usos de obras, ¿no? Pero va muy despacio pues porque es difícil poner de acuerdo a todos los países. Tened en cuenta que los derechos de autor están regulados a nivel internacional por un gran tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que lo que hace es aplicar estos derechos en muchísimos países. Y claro, siempre que haces cambios de calado, es importante que todos los países estén de acuerdo para que cuando tienes que defender tus derechos en otro territorio, pues estar protegido también, ¿sabéis? Y que no haya decisiones unilaterales que generen fragmentación y que hagan difícil pues, que si yo hago una película, pues la pueda vender en un mercado sí o en otro no. Se trata de tener una capacidad lo más amplia posible para que tu obra pueda ser utilizada en todas partes y para que tú estés protegido frente a usos no autorizados también en todos los países. Y por eso es difícil alcanzar acuerdos. Pero yo estoy convencido de que se van a alcanzar poco a poco, pero se conseguirá. Vale, tenemos una pregunta de Carlos. Vamos a activarle el audio. Hola, Carlos, ¿nos escuchas? Sí, hola. Buenas tardes, Leandro. Oye, muy interesante la charla. Gracias, Carlos. Mira, lo que te quiero preguntar está relacionado con la pregunta, no anterior, hace dos preguntas, ¿no? Un poco es el tema del derecho de cita y las capacidades o la posibilidad de poder incorporar algún fragmento te voy a poner un caso concreto. Hay mucha formación que ahora mismo se realiza en vídeo y que a lo mejor en ese vídeo hay que incorporar o se quiere hacer referencia a algún fragmento, pues por ejemplo, te voy a poner un caso, un curso de oratoria que se quiera vender en determinadas plataformas de formación y que quiera incorporar, por ejemplo, un trozo de una película, un fragmento de 30 segundos, pues para hacer referencia, yo qué sé, pues en oratoria, pues por ejemplo, en el discurso del rey, pues cómo actúa esta persona, tal, lo que sea. Eso se puede incluir, ¿no? Eso tiene derechos de imagen, o sea, derechos de autor. Realmente sí es un tema de derechos de autor y en la práctica necesitaría autorización, en mi opinión. Necesitaría autorización. La verdad es que sí, salvo que fuese formación reglada. ¿En la práctica qué se hace? Bueno, pues mucha gente lo que hace es asumir el riesgo, porque al fin y al cabo, pues, plataformas pequeñas, con alcance pequeño, donde la imagen apenas supone más que un apoyo a lo que se está diciendo, pues valoran el riesgo y consideran que es asumible. Pero en la práctica eso claro que requiere autorización, sí, sí. Vale, gracias. Nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por acá. Bueno, te han felicitado muchas veces, Leandro. Gracias. Y bueno, entonces aquí ya terminamos el webinar. Muchísimas gracias, Leandro, por compartir estos minutos con nosotros. De verdad ha sido muy interesante, muy instructivo. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, ya... Sobre todo los que estáis del otro lado, que me habéis estado aguantando. Gracias por estar ahí. Perfecto. Y bueno, todos dicen muchas gracias a ti también. Y bueno, ya damos fin entonces al webinar. Gracias a todos por participar.